viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Job capítulo 20. Zofar describe las calamidades de los malos. Respondió Zofar Naamatita, y dijo: Por cierto mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza toquer en las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán: ¿qué hay de él? Como sueño volará, y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía, nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien, y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y el de áspidez será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. Veneno de áspidez chupará, lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará. Por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas, y no las edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados. Serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Meditando juntos, Job capítulo 20. Ahora, en este momento encontramos la segunda intervención de Zofar. Este es uno de los amigos de Job, y su discurso no es frío ni indiferente. Al contrario, está cargado de intensidad. Pero no es una intensidad nacida de la compasión, sino de la emoción herida, del orgullo tocado y de una profunda necesidad de defender su manera de ver el mundo. Zofar no habla como quien consuela, sino como quien quiere corregir, convencer y hasta cierto punto vencer, ganar una disputa, ganar una querella que ahora Job le ha presentado. El contexto es importante para poder comprender este texto. Job ha respondido con firmeza a sus amigos en el capítulo anterior. Incluso les advierte del juicio de Dios por las palabras de ellos. Esto produce en Zofar una reacción. Él se siente herido profundamente. Él se siente aludido, reprendido y hasta cierto punto deshonrado por alguien que está en vergüenza. Ahora, sus pensamientos lo inquietan por dentro y esa agitación interior lo impulsa a hablar. No puede quedarse callado. Siente que debe responder, que debe defender su posición, su reputación, su inteligencia. Y aquí es cuando Zofar pierde credibilidad, porque está hablando desde el orgullo y no desde la razón. Aquí vemos algo que es puramente humano. Todos, en algún momento, hemos estado en una discusión donde ya no buscamos la verdad, buscamos ganar. Muchas veces queremos tener la última palabra, no queremos ceder, no queremos quedar por debajo. Y cuando esto ocurre, aún si ganásemos, la victoria nos sabe nula, nos sabe vacía,
no hay edificación, no hay restauración, solo un orgullo satisfecho momentáneamente. Y tristemente Zofar entra exactamente en esta dinámica. Su discurso vemos que no nace del corazón, sino de una lucha dialéctica. Está más interesado en tener razón que en ayudar a su amigo que sufre. Vemos que él está convencido de algo, que los malvados prosperan solo por un momento y que inevitablemente todos serán destruidos. Para él esto no es debatible, esto es una verdad absoluta. Y en términos generales, pudiéramos decir que él no está equivocado. La Escritura enseña que el pecado tiene consecuencias, que el juicio de Dios es real y que el mal no triunfa para siempre. En esto vemos que tiene mucha razón, pero aquí está el problema central de Zofar. Él toma una verdad general y la aplica de manera rígida y automática a un caso particular. Él está asumiendo que Job es un impío. Interpreta su sufrimiento como evidencia de pecado oculto. Él no es capaz de investigar, él no escucha, él no acompaña, simplemente asume, toma una conclusión y da todo por hecho. Y aquí, amados hermanos, encontramos una lección espiritual crucial. Es posible que tengamos principios correctos, pero que los apliquemos de manera incorrecta. Y cuando esto sucede, en lugar de sanar, herimos. En lugar de edificar, destruimos. Zofar desarrolla su argumento con gran elocuencia. Describe el destino de los impíos desde los tiempos antiguos, afirmando que todos saben que la alegría del malo es breve, pasajera y efímera. Aunque su altivez llega hasta el cielo, su caída será inevitable. Él está usando imágenes fuertes. El impío desaparecerá como un sueño, como algo sin sustancia, como algo que deja de existir de un momento a otro. Incluso utiliza una figura bastante gráfica para enfatizar su punto. El orgulloso perecerá como su estiércol. Es una imagen dura, pero muy expresiva. Lo que Zofar quiere decir es que por muy alto que alguien se eleve en su vanidad, su final puede ser muy vergonzoso, humillante y definitivo. Luego vemos que Zofar está introduciendo una de las imágenes más poderosas del capítulo. El pecado como algo dulce en la boca, pero que es venenoso en su interior. Él lo describe como un alimento que se saborea, que se disfruta lentamente, como un caramelo que no se quiere tragar para prolongar su dulzura. Pero esa dulzura es engañosa. Una vez dentro se convierte en veneno, en hiel de áspides, en algo que destruye desde adentro. Y esa es la enseñanza clara y profunda de la Biblia acerca del pecado. El pecado seduce antes de destruir. Promete mucha satisfacción, pero produce ruina. Tiene una apariencia atractiva, pero una esencia mortal. Como dice el proverbio, el pan robado es dulce, pero después la boca se llena de grava. Zofar está desarrollando esta idea, afirmando que el impío no puede disfrutar de sus riquezas. Aunque haya trabajado duro para obtenerlas, si lo hizo con injusticia, oprimiendo a los pobres, robando, aprovechándose de otros, esas riquezas se vuelven amargas. No las podrá retener, no las podrá disfrutar. Incluso su propia vida será cortada. En su desarrollo de este tema, ahora él cambia la imagen del veneno hacia la guerra. El impío dice, no podrá escapar del juicio de Dios. Si huye de una espada, lo alcanzará una flecha. Si intenta escapar por un lado, será alcanzado por el otro. La idea es clara, no hay escapatoria del juicio divino. Zofar está hablando de fuego, de tinieblas, de destrucción, de terror. Describe todo un cuadro completo del destino del malvado y termina con una declaración contundente. Esta es la heredad que Dios reserva para el impío. Desde el punto de vista teológico, su discurso es coherente, bien estructurado, incluso convincente. Y pudiéramos considerar este discurso de una forma abstracta, como un sermón casi perfecto,
El problema es que no es pertinente en el caso de Job. Job está fuera del alcance de todo lo que está diciendo Zofar. Así que Zofar está atrapado en una teología rígida. No tiene espacio para la soberanía de Dios ni para el sufrimiento del justo. Su sistema es cerrado. Si sufres es porque pecaste. Si prosperas es porque estás bien. No hay excepciones, no hay matices, no hay profundidad. Y esto lo lleva a un error serio. Él intenta defender a Dios, pero no revela el corazón de Dios, no representa los valores de Dios. En las palabras de Zofar no hay gracia, no hay compasión, no hay ternura. Solo hay juicio, dureza y condena. Él ha reducido la relación con Dios a una fórmula mecánica, donde todo es causa y efecto inmediato. Pero el libro de Dios nos muestra precisamente todo lo contrario y desafía esta visión. No todo sufrimiento es castigo, ni mucho menos toda prosperidad es bendición. Hay un misterio en los caminos de Dios que no puede ser encerrado en esquemas humanos. Y vemos que está aconteciendo algo mucho más profundo que Zofar no capta. Es posible que lo que le mueve a él a decir todas estas cosas es que en su corazón hay envidia. Él no puede dejar de hablar de las riquezas de Job. Él insinúa que fueron obtenidas de manera injusta. A veces cuando corregimos a otros con dureza, lo que realmente estamos haciendo es proyectar nuestros deseos, nuestros propios conflictos internos. Y pudiéramos decir de que vemos por primera vez en Zofar la verdadera motivación por la cual él se acerca a Job. Es que siente envidia de su prosperidad y ahora en su ruina, en su miseria, se goza y busca el momento para ponerse por encima de él y poder ver una posición más elogiada y más privilegiada. Así que, mi amado hermano, esto nos lleva a una reflexión muy importante. Cuando confrontamos a alguien, debemos examinar nuestros propios motivos. ¿Estamos hablando desde el amor o desde el orgullo? ¿Queremos restaurar o simplemente demostrar que tenemos razón? La manera en que Zofar habla contrasta profundamente con la forma en que Dios trata al ser humano. Y más aún con la forma en que Jesucristo se relacionó con los pecadores. Cristo para nada evitó la verdad, pero la comunicó con gracia. A veces el maestro guardó silencio, otras veces habló con firmeza. Pero siempre Cristo, nuestro amado Salvador, buscó el corazón, siempre tuvo como objetivo sanar y ministrar las necesidades más profundas de los pecadores. Así que la diferencia es radical. La letra, como dice el apóstol Pablo, puede matar, pero el espíritu da vida. Zofar tiene letra, tiene buena doctrina, tiene argumentos irrefutables, precisos, coherentes con toda la escritura, pero no tiene vida en sus palabras. Entonces este capítulo nos confronta directamente, nos obliga a hacernos preguntas incómodas, pero necesarias. ¿Cómo respondemos cuando alguien sufre? ¿Con explicaciones rápidas o con compasión? ¿Con fórmulas o con humildad? ¿Escuchamos o simplemente hablamos? ¿Queremos vencer una disputa o satisfacer una necesidad? Ministrar a alguien en una situación. Hermanos míos, este texto nos recuerda algo importante. El pecado es real y destructivo. No debemos minimizarlo. Es engañoso, seductor y mortal. Pero esa verdad nunca debe ser usada como un arma contra otros, especialmente cuando están en dolor y no tenemos todo el contexto del plan de Dios, de lo que ha predeterminado hacer con esa persona. Dios no necesita que lo defendamos. Él desea que lo reflejemos con fidelidad, verdad y amor. Así que la gran enseñanza de este capítulo es clara y profunda. No basta con conocer la verdad. Necesitamos aplicarla con gracia, porque una verdad mal aplicada puede causar más daño que una mentira. Y esto es exactamente lo que vemos en Zofar. Un hombre que dice cosas correctas, pero en el momento equivocado, de la manera equivocada y con el espíritu equivocado. Y al hacerlo, en lugar de acercar a su amigo a Dios, lo hiere
más profundamente. Mis amados hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para no ser como Sofar, sino como Cristo, llenos de verdad, pero también llenos de gracia. Que la bendición del Señor sea con todos nosotros. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces.